queremos darle la bienvenida a Musicartes. Realmente Musicartes está creada con una intención y es el poder brindar el apoyo al artista en lo que realmente Musicartes, la base de lo que Musicartes se nos permite hacer. Así que esta asociación es de los artistas y bienvenidos sean. ¿Cómo funciona Musicartes? Para comenzar, quisiera explicarles acerca de qué órganos conforman Musicartes. Que, diciéndolo claramente, realmente Musicartes es la abreviatura, bueno, una abreviatura, ese es el nombre, ¿verdad? Que se utiliza de manera reducida, pero el nombre completo de Musicartes es la Sociedad de Artistas de la Música y Obras Audiovisuales. Así que es el nombre y apellido, diríamos, el nombre completo, pero que se puede abreviar Musicartes. ¿Cómo está conformado Musicartes? Musicartes está conformado por 4 órganos principales, que es la Asamblea General, que es en donde se encuentran todos los asociados de Musicartes, y la cual se reúne cada vez que sea convocada y a la cual pues cada uno de nuestros estimados asociados pertenecen, y aquellos que van a ser socios lo pueden pertenecer, en las cuales como asociados pueden tener derecho de voz y voto dentro de esta Asamblea General. Luego tenemos la Junta Directiva, la cual está compuesta actualmente por el presidente, que es Francisco Páez, vicepresidente Pedro Meléndez, que el día de hoy nos acompaña, el secretario David Lemus, tesorero Jorge Chaluleu, vocal David Reynoso, más conocido como Mr. Fer, que es la junta directiva actual. Además tenemos un comité de vigilancia, que en este caso se encarga de darle seguimiento al cumplimiento de las disposiciones que establece la Asamblea General y vela porque la junta directiva cumpla esas normativas, al igual que los estatutos. El comité de vigilancia actualmente está conformado por Chejo Enríquez, que es el presidente del comité de vigilancia, y Juan Pablo Perea, que es el secretario, ¿sí? Estos órganos se eligen cada 4 años por la Asamblea General y son los que representan a todos los asociados en todo el transcurso y el funcionamiento diario de la entidad. Luego tenemos el último órgano, que es la Dirección General, que en este caso está a cargo en esta oportunidad por mi persona. Muchos me conocerán, algunos otros no, pues ahí me presentó ya anteriormente Pedro, pero mi nombre es Karen Kulajay y cualquier cuestión estamos para servirle. Y pues es la parte en donde se enfoca todo el funcionamiento administrativo y operativo de la entidad. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis acerca de cómo me asocio. Yo sé que este webinar está dirigido especialmente para asociados, así que este probablemente ya es como está de más. Sin embargo, quisiera hacer el pin, ¿verdad? Adicional para recordarlo. Por si usted quiere contarle a alguien, probablemente cuando alguno de ustedes asociaron no era de esa manera. No voy a entrar a mayor detalle porque ustedes pueden ir a ver en nuestro canal de YouTube un webinar que también hicimos y que está cargado, en donde se detalló esto a mayor explicación, y de hecho fue un webinar que dio nuestro vicepresidente Pedro Meléndez. Pero para asociarse a Musicartes se requiere que puedan ustedes ir a la página de musicartes.org y buscar la pestañita que dice Hazte Socio y seguir todos los pasos pues que ahí se les va a indicar. El trámite está hecho de manera que pueda ser amigable y evitar el que desde mucho antes, aún antes de esta situación, que no se tenga que evitar la asistencia física al asociado varias veces con la intención de asociarse. Sí necesita hacerse al menos una vez, pero pueden ahí ustedes seguir todos los pasos y como le digo, no entra en detalle porque en un webinar distinto nosotros expusimos y ustedes lo pueden buscar también. Ahora, algo que quisiera yo comenzar antes de ver que sí es Musicartes es que no es Musicartes. En los años que llevamos acá en Musicartes,
hay algunas ideas generalizadas que usualmente nos toca constantemente aclarar, por lo cual creo que es importante aclararlas. Probablemente para muchos de ustedes esto sea de más, pero creo que para algunos otros servirá para aclarar. ¿Qué no es Musicartes? En primer lugar, Musicartes no es una entidad de gobierno, ¿sí? No pertenecemos al Estado, no estamos afiliados tampoco a ningún partido político, somos completamente apolíticos. Y es más, Musicartes es una entidad privada, ¿sí? Para aquellos que son un poco más técnicos y legales, su figura está como en base a una asociación civil sin fines de lucro, con una autorización adicional por parte del Registro de la Propiedad Intelectual para funcionar como sociedad de gestión colectiva, pero es un ente privado, no somos un ente de gobierno. Segunda cuestión que también es que no nos dedicamos a asuntos de previsión social. ¿A qué me refiero a asuntos con previsión social? Como por ejemplo, seguro social, fondos de pensión, fondos de pensión o pensiones tal cual, netamente cuestiones asistenciales. Sabemos que hay muchas asociaciones que tienen este fin, un fin eminentemente altruista o de previsión social, pero es importante aclarar que Musicartes no tiene este fin. Y no es que no lo queramos, ¿verdad? Sino que desde la Constitución de Musicartes expresamente se indica que no podemos dedicarnos a cuestiones de previsión social. En estas últimas épocas, ¿no? Esto ha resaltado mucho porque sabemos que evidentemente hay un ente creado por parte de él, ahí sí el gobierno, que se dedica al tema de previsión social, tanto el ICS como pudiera ser el IPSA para artistas, pero sin entrar en estas instituciones son las entidades que se dedican a esto, pero Musicartes no lo hace y por cuestión legal no lo puede hacer. Luego, nuestro fin principal no es el de tipo cultural o promocional al artista. Énfasis en que no es nuestro fin principal. Ahorita lo voy a explicar por qué. Esto es importante aclararlo porque muchas veces nos llegan consultas o dudas que si nosotros podemos hacer algo para promocionar la carrera o para poder de alguna manera impulsar, ¿verdad? La carrera de alguien. Nos encantaría mucho hacerlo, pero nuevamente no es nuestro fin principal. Ahora bien, pongo fin principal porque como un fin secundario de Musicartes, sí se establece el podernos dedicar a crear un espacio social cultural, el cual creo que es motivo de un taller, un seminario completo de ver todo lo que se hace a través de esto. Al final vamos a tocar algunos puntos, pero es un apartado muy específico, ¿verdad? Como una que se dejó previsto para la entidad, pero como un fin secundario, siempre porque Musicartes se crea con la intención de cómo apoyar al artista. Pero al no ser esta una función principal, no es que podamos volcar completamente nuestros esfuerzos a cuestiones culturales o promocionales o asistenciales, pese a que con el fin secundario que se nos permite, logramos hacer muchas tareas, muchas cuestiones que apoyan al final del día al artista que después voy a mencionar. Luego, ¿qué tampoco es Musicartes? Musicartes no representa autores, ni compositores, ni productores, ni editores, ¿sí? Usualmente dentro de cuando se asocian, ¿verdad? Hay una pregunta, que ahí es donde nos damos cuenta de esta confusión, ¿verdad? Que les preguntan que si no forman parte de ninguna otra sociedad de gestión colectiva de intérpretes. Y la respuesta usualmente constante es sí, pertenezco a la entidad de autores. Entonces, esto es importante porque Musicartes no asocia a autores, compositores, ni productores, ni editores. Musicartes se asocia a artistas, ¿sí? Artistas específicamente, intérpretes y ejecutantes que también, para más detalle de todo esto, lo vimos a detalle en nuestro webinar anterior que mencioné.
Así que eso no significa que si alguien es un artista, pero también compone sus canciones, no pueda formar parte de nosotros, pero nuestra representación es al artista que graba en una canción. Luego, no es una entidad de derechos de autor, ¿verdad? Y esta es como un poco adicional y suena un poco graciosa, ¿verdad? O peculiar, pero la aclaramos, ¿verdad? Creo que esto también es porque Musicarte está abierto a muchas personas y de repente en nuestras redes sociales una consulta muy común es si nosotros somos una academia de música, ¿verdad? Entonces creo que tal vez para la mayoría de los que estamos acá esto ya sea algo que no está muy claro, pero por cualquier cosa no somos una academia de música, ¿verdad? Habiendo dicho lo que no somos, ahora vamos a ver qué sí es Musicartes. Musicartes es una sociedad de gestión colectiva, ¿sí? El tema de todo el trasfondo de gestión colectiva, también a profundidad lo podemos ver en talleres específicos que hemos hecho anteriormente, pero de manera muy generalizada, una gestión colectiva es un modelo creado desde en general, ¿verdad? Desde la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, para poder de manera colectiva, ¿sí? Representar, proteger y defender derechos, ¿sí? En este caso, Musicartes, al ser una entidad de gestión colectiva de artistas, gestiona los derechos de artistas. ¿Qué derechos específicamente? No podemos gestionar todos los derechos, sino solo aquellos que la ley nos permite que sean gestionados de manera colectiva. Y específicamente es los derechos de comunicación pública de fonogramas. Esta palabra fonogramas la vamos a usar muchos y para aquellos que todavía no están familiarizados, un fonograma es una canción grabada, digamos, ¿verdad? O sea que tal vez no sea lo más legal, el técnico, el término canción grabada, pero para que nosotros lo comprendamos, eso es. Un fonograma es cuando la canción se ha grabado. Y entonces Musicarte es una sociedad de gestión colectiva que gestiona derechos de comunicación pública, ¿sí? De sus asociados. ¿Y qué hace? Cuando yo hablo gestiona, ¿a qué nos referimos? Es que va a buscar a aquellas personas que hacen uso público de la música grabada, ¿sí? Y con este cobro que se hace, que ahorita vamos a explicar cómo es que funciona esto, lo que va a hacer es distribuir estos derechos económicos a los artistas asociados o representados internacionalmente que grabaron en las canciones que hayan aparecido en el monitoreo. Esta diapositiva ahorita puede parecer un poco confusa, pero es la que vamos a ir desarrollando al transcurrir la presentación. Así que probablemente si le genera duda acerca de cómo es la comunicación pública de fonogramas, cómo funciona el tema de gestionar, cómo es que se distribuye, entonces viene a continuación. Empecemos. ¿Qué es la comunicación pública de un fonograma? Pues bien, la comunicación pública de fonogramas se da de manera muy, digamos, sencillo cuando una persona ya sea yo como Karen, yo con mi empresa, yo con mi negocio, yo de cualquier modalidad, utilizo una canción grabada y la pongo a disposición, la pongo al público, ¿sí? Ejemplo, cuando nosotros vamos a un restaurante, ¿sí? Y tenemos una música de fondo, ahí el propietario está haciendo la comunicación pública del fonograma. ¿Por qué? Porque nosotros nos puso ya una canción grabada para amenizar, ¿sí? O puede ser en otras ocasiones porque la quiero para poder utilizarlo de fondo. Otras ocasiones es un uso más directo, como por ejemplo un gimnasio. Un gimnasio, la música es algo básico. ¿Por qué? Porque pues evidentemente ayuda para el funcionamiento del local. Pensemos una academia una discoteca, ¿no? No una academia, no, una discoteca. Evidentemente, si le quitan la música, entonces no puede funcionar su negocio. Así que la comunicación pública del fonograma es eso. Es cuando alguien comunica, ¿sí? Le da al público una canción grabada, se la pone y pues el público en general la va a escuchar.
Para una terminología más técnica, ustedes pueden ir tanto a la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos de Guatemala, así como a los tratados internacionales, pero la idea de esto es que podamos comprender claramente a qué se refiere. Así que yo les decía que el fin principal es gestionar los derechos de comunicación pública de fonogramas de nuestros asociados, que son los artistas. Así que ahora, ¿cómo gestionamos esa comunicación pública? ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Qué va a ocurrir acá? Aquí quisiera hacer tal vez un trasfondo y es en torno a la gestión colectiva. Cada uno damos por entendido, ¿verdad? Que cada uno de los artistas saben que cuando graban una canción se genera un derecho, ¿sí? Que en este caso es el derecho conexo. Y este derecho es un derecho que va a perdurar durante muchísimo tiempo, ¿sí? Según la legislación que sea, va a ir cambiando. En Guatemala tenemos 75 años. Ahora, indistintamente de los derechos que puedan gestionar cada uno de los artistas de manera directa, por ejemplo, que si quiere sincronizar su canción con una película, si quiere dar permiso para que lo utilicen para un jingle, si quiere permitir que pueda usarla, no sé, un partido político, no sé cuál. Indistintamente estos usos, esos son usos privados, ¿verdad? Que cada artista gestiona. Pero el derecho de comunicación pública es un derecho muy difícil de que el artista de manera individual pueda darse cuenta cuando está ocurriendo. Porque si yo les dijera a ustedes, miren, ustedes saben en dónde suenan sus canciones grabadas, ¿sí? En establecimientos abiertos al público. Probablemente dirían, pues yo he oído, alguien me ha dicho que sonó por allá, y alguien me ha dicho que sonó por allá, y algunos, esto es muy complicado. Ahora, imagínense esto por, no sé, pongamos 10,000 lugares abiertos al público, ¿sí? Y ahora pongamos esto por, ¿qué? 3,000 artistas que grabaron. Esto es muy difícil de que se gestione de manera personal, tanto para el artista, ¿sí? Como para el usuario que utiliza la música. ¿Por qué? Porque se imaginas que el artista necesita darle una autorización para ese uso público de los fonogramas, para esa comunicación pública del fonograma. Y necesita dársela a cada persona que en este caso haga ese uso. Imagínense 3,000 artistas teniendo que darle autorización a 10,000 establecimientos. O sea, eso es algo imposible. Es ahí en donde la gestión colectiva funciona. Porque cuando una persona se asocia a Musicartes como gestión colectiva o los paralelos, ¿verdad? En otros países a la gestión colectiva de su país que sea, lo que va a ocurrir es que le dice de manera muy simple, le dice, nos dice, Musicartes, yo acá estoy autorizando para que ustedes sean los que gestionen el derecho de comunicación pública de fonograma, porque es muy difícil hacerlo de manera individual. Es por eso que la ley crea la figura de la gestión colectiva. De esta manera, esa autorización no la tiene que dar el artista, cada una de las personas que quieran usar su música, sino que la va a otorgar la entidad de gestión colectiva por todos, ¿verdad? Por el repertorio completo que se encuentra dentro de la asociación. Ahora, algo importante, ¿cómo obtiene Musicartes el dinero, verdad? ¿De dónde proviene esto? Una cuestión importante que necesitamos aclarar acá es que Musicartes no realiza cobranza de derechos, ¿sí? No hace ese trabajo de calle, como se le dice. Imagínense esos 10,000 establecimientos que estamos poniendo un número simbólico. Viene y le van a decir que están usando música, ¿sí? Y alguien necesita ir a decirle, disculpe, pero usted, para utilizar esta música grabada necesita tener autorización. ¿Tiene autorización? No, no tenga pena, nosotros le damos esta licencia a cambio de un costo, ¿sí? Y con esto usted puede utilizar y comunicar al público las canciones de manera libre, ¿verdad? Otro tema es el tema de la gestión colectiva, de el convencer a alguien y demás, pero fue motivo de un taller distinto. Eso es cómo funciona así internamente Musicartes. Entonces, Musicartes, por disposición legal de nuestra legislación interna, derecho de autor y derechos la ley de derecho de autor y derechos conexos, además, por un convenio interinstitucional que tenemos,
no realiza ese trabajo de ir con el usuario y decirle el que adquiera una licencia, sino que lo hace por nosotros nuestra entidad hermana, amiga, que se llama AGIMPRO, ¿sí? AGIMPRO es la Asociación de Gestión Colectiva que representa a los productores. Algo importante es que recordemos que Musicarte gestiona por los artistas y AGIMPRO gestiona por los productores de fonogramas, los productores ejecutivos, ¿sí? Entonces, si alguno, ¿verdad? Es un productor ejecutivo, no solo puede estar asociado a Musicarte, sino que puede estar asociado también en AGIMPRO porque es el derecho del productor ejecutivo. Entonces, nosotros por disposición legal y por convenio interinstitucional venimos y AGIMPRO es el que realiza la gestión de ir licenciatario por licenciatario a decirle, a prácticamente socializar el derecho, explicarle que la música no es gratis, ¿sí? Que el que la quiera poner en su negocio para amenizar, para sacarle provecho, para explotarla de manera directa o indirecta, tiene un costo porque atrás están los derechos de los productores y los artistas y entonces ellos son los que van con el consumidor final, llamémosle, y le van a dar la licencia a cambio de un costo. ¿Cómo sabe AGIMPRO qué costo ponerle? Hay unas tarifas que están publicadas en el diario oficial y en este caso es las tarifas que se le aplican a los usuarios. ¿Quiénes son los que tienen que adquirir esta licencia? Toda persona que vaya a utilizar música grabada, ¿sí? Luego, ¿qué ocurre con este dinero que gestiona AGIMPRO? AGIMPRO va a venir y deducido los gastos administrativos, evidentemente por el tema de la recaudación, viene y le dice a Musicartes, aquí está el dinero que se obtuvo por las licencias por comunicación pública de fonogramas y va a dar el 50% a Musicartes. Algo que yo quiero importante que comprendamos entonces, que para muchos ya resultó algo obvio, es entonces yo puedo obtener dinero cuando utilicen mi música grabada en lugares abiertos al público. Sí, sí se puede, que es un derecho distinto a cualquier otro derecho que se gestione de manera individual. Es por eso la relevancia de las entidades de gestión colectiva. Ahora bien, entonces estamos ya en el entendido que AGIMPRO, nuestra entidad hermana, hace ese trabajo de obtener, ¿verdad? De otorgar las licencias a cambio de un costo, un valor económico, y otorga el 50% a Musicartes. Ahora bien, ¿qué hace Musicartes con el dinero que obtiene, ¿verdad? Bueno, acá tenemos nuestra pequeña gráfica que es bien importante porque un asociado tiene que tener claro cómo funciona su asociación. Musicartes, la ley nos permite a las sociedades de gestión colectiva el funcionar con un 30% de gasto administrativo, que implica todo el gasto operativo, de funcionamiento, todo lo que se requiere, ¿no? Para que la asociación trabaje, ¿sí? Así que Musicartes internamente decidió funcionar con un 20%. ¿Por qué pongo un 20%? Para que ese 10% que la ley permite que podamos utilizar sea utilizado para un fondo social cultural, ¿sí? Es ahí donde les hacía mención al inicio que si bien el fin principal de Musicartes no es una cuestión cultural, no es que todo esto se utilice para cuestiones culturales, promocionales, asistenciales, sí hay una parte que se ha destinado para poder utilizarlo. Y el restante se va a utilizar para distribución de derechos. Eso es dinero que llega a la bolsa directa de los artistas asociados directamente acá en Guatemala y aquellos que Musicarte representa a través de contratos de representación recíproca en el extranjero. ¿Sí? Recordemos de que Musicartes no es una entidad aislada del mundo, la gestión colectiva es un modelo mundial y así como acá en Guatemala existe Musicartes, en todos los países con derechos desarrollados tienen una entidad similar.
Así que donde también hay artistas y entonces Musicartes al final entonces representa no solo a los artistas locales, llamémosle, sino también a los artistas internacionales, porque tenemos contratos de representación recíproca con otros países en donde cada artista se ha afiliado generalmente a su país de nacionalidad o de residencia, ¿verdad? Así que esto es lo que se hace con los ingresos de Musicartes. Aquí quiero hacer una pequeña pestañita, ¿verdad? Que realmente esto solo merece un webinar para él, ya que hacemos muchísimo con eso que internamente se ha destinado para el Fondo Social Cultural, pero Musicartes con ese fin pudo haber dicho no, que todo se distribuya entre los artistas, cuya música sonó, ¿sí? Pero dejamos ese apartado social-cultural, que es de acá, en donde nosotros hemos hecho una cantidad de talleres, seminarios, programas educativos que están desde ya, hace muchos años, grabados y editados en nuestro canal de YouTube, en donde hay contenido realmente de primer nivel, donde se puede aprender muchísimo y que aporta a nuestros asociados en general, pero también aporta a la comunidad artística en general. También hacemos con estos fondos sociales cultural un apartado, ¿verdad?, para apoyos asistenciales, como lo son apoyos económicos a socios honorarios y diversos proyectos que se van creando conforme han ido pasando los años con el aval de la Junta Directiva. También tenemos acá uno de nuestros proyectos tal vez más visibles, ¿sí?, que es Premios Estela, que salen parte de este Fondo Social Cultural. Así que este porcentaje, ¿verdad?, que se nos permite, y en algunas ocasiones los artistas locales también designan un porcentaje y renuncian, digamos, a un porcentaje de su distribución para aumentar y nutrir un poco más al Fondo Social Cultural, porque realmente nosotros sabemos que de esta manera puede beneficiarse a todos los asociados, no solo a los que generaron derechos, sino también a aquellos que no, y también a todos aquellos que no son asociados, como teniendo en consideración el rol fundamental que ha tenido Musicartes para los artistas en Guatemala. Ahora, ¿cómo se distribuyen los derechos en Musicartes? Tal vez ahorita nos estamos preguntando, bueno, entonces de ese pie queda un 70%, que en este caso significa que es dinero. Ese dinero es dinero que si yo soy asociado puedo llegar a tener, pero ¿cómo se distribuyen estos derechos? Acá es importante que aclaremos que en primer lugar, esto se va a distribuir proporcionalmente al uso de los fonogramas que sonaron, ¿verdad?, que se utilizaron, que fueron comunicados al público. Entonces, primera regla, para que, ¿cómo distribuye Musicartes esto? El dinero lo va a distribuir a aquellos artistas que participaron en canciones que hayan sonado. ¿En dónde? En los lugares que se han monitoreado. Más adelante voy a explicar respecto a esto. Esto evidentemente, al levantar un monitoreo, ¿verdad?, van a entrar el uso de música nacional e internacional. Y esa distribución de ese 70% se hace proporcional en la cantidad que se suena, que ha sonado, que se ha utilizado, ¿sí? Ahora bien, acá es importante que nosotros podamos aclarar que hoy por hoy es evidente que si nosotros hacemos un sondeo rápido sin necesidad de tener un sistema avanzado como el que se utiliza en Musicartes para hacer el monitoreo, podemos deducir que el uso y consumo de la música nacional es un uso muy reducido y que realmente ha afectado muchísimo y es algo con lo que tiene que luchar, y lo sabemos los artistas en Guatemala, y es el bajo consumo de su música local. Es por ello que actualmente Musicartes, a través de su Asamblea General y con pláticas y convenios que se llegaron con
a las asociaciones hermanas, de ese porcentaje que queda para distribución, se ha hecho, si vemos de ese gran pie, prácticamente según la época que sea, va a ser un 90, 95% se iría al extranjero, porque la mayoría de música que se utiliza, evidentemente, es música extranjera. Así que quedaría un monto muy reducido para los artistas locales. Musicartes es una sociedad muy joven aún. Joven porque hay esas asociaciones que llevan solo en Latinoamérica más de 100 años, ¿sí? Mientras que Musicartes aún no llega ni siquiera, ¿verdad?, a sus primeros 25 años de vida. Se fundó en el año 2007. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir o qué es lo que ocurre actualmente? Es que la Asamblea General ha hecho disposiciones temporales para que pueda quedarse un monto mayor para los artistas locales, a efecto que pueda inyectarse la industria musical guatemalteca. Sabemos hoy por hoy que si los montos fueran tal cual como se hace el uso de la música, sería prácticamente un monto muy, muy pequeño que quedara para el artista local. Pero de manera temporal, ¿verdad? Y a través de un subsidio que evidentemente no va a durar para siempre. Actualmente se están quedando una cantidad mayor de derechos para los asociados locales cuya música está sonando. Eso es algo muy importante porque sé que probablemente este webinar lo tenemos tanto asociados nuevos, que sabemos que su música va a sonar, pero también hay asociados que no son tan nuevos. y que tal vez incluso ya han generado derechos. Pero es importante tener en mente que este subsidio, como lo hemos querido llamar, es con la intención de hacer una inyección, ¿sí?, a esta industria musical y lograr levantar el uso de consumo de música nacional para que cuando llegue el momento en que se va a ir reduciendo este subsidio, que cada vez obviamente se va disminuyendo porque se manda más al extranjero, vamos a venir y no va a haber necesidad. ¿Por qué? Porque la música local va a tener un consumo tan grande que no nos generaría ningún problema el que tengamos artistas extranjeros que también suenan acá, sino que estaríamos en un equilibrio. Ese es el sueño y es a lo que le ha apostado, ¿verdad?, la Junta Directiva de Musicartes. Así que les invitamos, respecto a ello, a un llamado, ¿verdad?, y a la conciencia, en primer lugar, que puedan ustedes fomentar, buscar propositivamente que su música sea comunicada al público, su música grabada. De repente suena la pregunta ahí, ¿y la música en vivo? Musicartes al menos no gestiona derechos de música en vivo, porque lo que genera es gestionas el derecho conexo, que es el derecho que se genera a partir de la grabación de la canción. Así que debemos enfocar mucho también nuestro esfuerzo. Los eventos en vivo es algo muy bueno, los conciertos, todo esto yo sé que es parte vital de un artista, pero esta parte de los derechos es realmente algo que hay que ponerle mucho foco e invertir parte del modelo de negocio, porque es una industria musical, para hacer que se comunique al público nuestra música. Entonces, tenemos acá, ¿cómo sabe Musicartes qué canciones suenan? ¿Verdad? Esta es una pregunta que nos hacen mucho, ¿verdad? Y acá es importante que nosotros podamos explicarles, ¿sí? Para saber qué música suena, ¿sí? Porque evidentemente a quienes se les van a distribuir estos derechos, se le distribuyen derechos económicos a aquellos artistas que participaron en canciones que sonaron, ¿sí?, según nuestros monitoreos. Y para ello entonces nosotros tenemos dos mecanismos de monitoreo. El primer mecanismo de monitoreo es las encuestas de listados de popularidad. Cada vez que se otorga una licencia, los establecimientos realizan una encuesta acerca de cuál es la música que utilizan, ¿sí? Y entonces esto va a crear una muestra de la música grabada que se utiliza.
Adicionalmente, también nosotros, este fue el primer sistema que se utilizó y con el que se comenzó. Luego, ya la tecnología ha ido avanzando y utilizamos el sistema de BIMAT, ¿sí? Bueno, nuestra entidad hermana Gimpro hizo un webinar en live acerca de cómo funciona BIMAT, que ustedes lo pueden buscar, ¿verdad? Está reposteado también en nuestra página de Musicartes de Facebook. Pero BIMAT es un sistema de monitoreo de una empresa, siendo muy resumido, en Barcelona, España, con sede ahí, sucursales en muchos otros países, que utiliza tecnología de punta para poder determinar qué música es la que se utiliza. ¿Cómo lo hace? Pues de manera muy resumida, lo va a hacer a través de el monitoreo a radios, canales de televisión, ¿sí? Y también algo que utilizamos nosotros mucho es el monitorear venues en los cuales hay unos pequeños aparatos que se instalan, ¿verdad? Se van colocando como muestras en los establecimientos que pagan su licencia, que es importante, porque no se va a monitorear un establecimiento que no pague su licencia, ¿sí? Así que, y de todos estos canales que se alimenta BIMAT, manda a través, pues obviamente, de internet, ¿no? El repertorio, ¿sí? Que se está utilizando, y todo esto nos va a generar a nosotros un informe, un compilado de toda la música que se ha utilizado en estos lugares. Entonces, de ahí es donde se obtiene la muestra de monitoreo de cuál es la música que se está utilizando en los lugares que pagan su licencia, y a estos va a ser lo que, estas canciones, ¿verdad? Van a ser a las que posteriormente se les van a asignar derechos para que se van a asignar derechos de lo que se haya percibido a Musicartes proporcionalmente a los titulares que grabaron en esta canción, ¿sí? Muy bien. Veamos acá. Perdón, una cuestión adicional, ¿verdad? Respecto a esto, es cómo hacer para que pueda yo percibir derechos por parte de Musicartes, ¿sí? Pues, en primer lugar, ¿verdad? Para poder obtener derechos de parte de Musicartes, perdón, que aquí se me movió, ¿sí? Necesitamos, en primer lugar, algo que ya ustedes ya hicieron, que es asociarse. ¿Por qué? Porque la gestión en Guatemala es voluntaria, la asociación es voluntaria, y si alguien no quiere, pues asociarse, no podemos obligarle, así que, y está bien, están en su derecho, pero evidentemente la gestión de los derechos de comunicación pública de fonogramas es viable a través de la gestión colectiva. De lo contrario, es algo casi imposible de realizar. Luego, tener su información actualizada en Musicartes. Esto es algo muy importante, porque probablemente algunos de ustedes hayan tenido alguna canción en la que sonaron, pero nosotros no sabemos que ustedes son los que participaron en esa canción. ¿Cómo nos enteramos nosotros? Porque necesitamos tener su información actualizada, incluyendo el repertorio que han grabado, ¿sí? Tenemos muchos asociados que son muy, muy ordenados, y sacando canción grabada o disco grabado o EP grabado es canción declarada, ¿sí? También necesitamos venir y hacer que esta música, ¿verdad?, grabada sea utilizada en lugares abiertos al público, ¿sí? A veces y hago esta aclaración porque algunas nos dicen, pero yo escuché, alguien me dijo a mí de que en aquel lugar, ahí sonó mi canción, ¿verdad? Evidentemente no se tiene un monitoreo en los 50,000, 60,000 lugares al mismo tiempo. Por eso es una muestra de monitoreo, porque evidentemente lo que está sonando suena, y suena, sí, en general. Ahora bien, si tenemos un lugar en donde no paga su licencia, aunque usted suene mucho ahí, ahí nunca va a gestionar. ¿Por qué? Al contrario, este lugar está incumpliendo. Es ahí en donde hay que fomentar incluso, ¿verdad?, el pago, ¿verdad?, de las licencias, porque son derechos privados, son derechos que también son de los artistas que, como bien decía el video, invierten mucho en la producción de sus canciones, y una de las maneras de obtener esa retribución de vuelta es a través de los derechos que se gestionan, ¿sí?
Así que, y por último, tener declaradas sus canciones grabadas ante Musicartes, ¿verdad? Porque si no declaran sus canciones, entonces va a ser muy difícil que nosotros podamos saber, casi imposible, qué canciones son en las que ustedes han participado. Acá yo sé que viene la pregunta, ¿y cómo declaro mis canciones? La mayoría, bueno, de ustedes cuando se asociaron, parte de los requisitos bueno, la mayoría, porque entiendo que hay algunos asociados de hace muchísimos años, ¿no? Que tal vez el proceso era distinto. Al final la declaración siempre se ha tenido que hacer, pero si hoy por hoy alguien se asocia, al momento de asociarse, uno de los requisitos es que tiene que hacer la declaración de sus canciones. Y esta declaración, ¿sí? Les voy a mostrar a continuación, ¿verdad? Si alguien no es, cuando alguien se hace socio, en el seguimiento de los pasos, paso 1, paso 2, está el adjuntar la declaración de sus canciones y ya las llenaron. Ahora bien, si posteriormente a asociarse o crearon nuevas canciones o no han declarado todas o crean nuevas, entonces tienen que declararlas ante Musicartes también. Énfasis en el término declarar, porque nosotros no registramos la canción porque no somos un registro público. Podríamos usar el término registre sus canciones, pero es un registro administrativo, ¿sí? Ante Musicartes. Si alguien quiere tener un documento que le ampare de que usted es el autor o es el titular de derechos conexos de esto, para eso está el registro de propiedad intelectual, que es otro tema, ¿verdad? Pero hoy por hoy usted tiene muchas canciones que no ha declarado. ¿Qué hace? Pues se puede ir a la página de Musicartes, ¿sí? Y aquí hay una pestañita que se llama socios, ¿verdad? Y si usted la presiona, le va a aparecer acá y le va a indicar, ¿verdad? Que si necesita declarar canciones, aquí usted le da clic, descarga el Excel y le va a generar en un Excel que bien, aquí en esta misma pantalla, usted puede cargar el archivo o bien escribir el correo adjuntando el archivo a socio@musicartes.org. Importante hacerlo desde el correo que tiene registrado en Musicartes para poder darle ese seguimiento. Ahora, ¿cómo va a ser esta declaración de canciones? ¿Sí? Acá tenemos entonces este archivito que les sé que la mayoría de ustedes ya lo han llenado, ¿sí? Pero vamos a recapitularlo, ¿sí? Y es la declaración de las canciones. Esta es información básica, ¿sí? Obligatoria que necesitamos tener de todas las canciones, ¿sí? Nombre de canción, intérprete, nombre del disco. Aquí surge una pregunta, ¿verdad? ¿Y qué pasa si no es un disco, si no es solo una canción? Póngala a la par, sencillo. Mire, dice que no es un disco completo, pero es un EP. Póngala a la par, EP. Año de lanzamiento, duración, ¿sí? De la canción, porque necesitamos una declaración por canción. La disquera, fíjese que yo no tengo disquera, póngale independiente, ¿verdad? Si algún día pues tiene algún contrato muy grande, va a poner disquera Sony Music o Warner Music, ¿verdad? O Universal Music, ¿verdad? Pero si somos artistas independientes, le ponemos independiente o la disquera local que probablemente usted pueda tener. País de grabación, ¿sí? Guatemala o Estados Unidos, donde usted haya grabado, género musical y el código ISRC. Usualmente nos preguntan mucho de dónde sacamos el código ISRC. Pues, la mayoría, pues esto ya es para asociados, así que ya tuvimos que haber obtenido este código, ¿verdad? Pero de manera muy resumida, ustedes lo pueden, cuando suben a su música a los agregadores, a través de los agregadores digitales, les va a crear este código ISRC, que es como, a veces cuando explico, le digo que es como el DPI de la grabación, ¿verdad? Por así decirle. Se genera un código, ¿verdad? Que es único a cada canción. También la entidad Agimpro está avalada para otorgar este código ISRC y está en procesos de implementar todo el sistema para poder darlo, pero hoy por hoy, si usted tiene la música en las plataformas digitales, usted ya tiene un código ISRC. ¿Por qué lo necesitamos? Porque este código diferencia. Pensemos, hay un ejemplo. Hay una canción que se llame Amor. ¿Cuántas canciones probablemente existen que se llamen Amor? ¿Me entiende? Entonces, el código de ISRC es un código que ayuda a identificar una canción de otra. Acá entonces vamos a avanzar anotando la información
de los que participaron en la grabación de la canción. Acá tenemos los intérpretes y acá vamos a tener a los ejecutantes. Acá automáticamente cuando hacemos esto viene la duda. ¿Y quiénes son los intérpretes y quiénes son los ejecutantes? Bueno, si ustedes bajan, acá tenemos una pequeña explicación. El intérprete es aquella persona, tenemos acá, que forma parte de una agrupación. Generalmente figuran como músicos con ponderancia en la grabación o en la promoción de la misma. Por ejemplo, en la portada del álbum. Nosotros le llamamos, para tratar de comprenderlo muy rápido, usted puede decir el intérprete es el de la portada de la canción. Por ejemplo, puede ser el caso que usted es un solista. Entonces, en esa canción, el único intérprete es usted. Puede ser que tengamos una banda y en la banda son 4 y los 4 son principales. Entonces, esa banda va a tener 4 y los 4 grabar. Entonces, los 4 son intérpretes. Ahora tenemos al ejecutante, que son generalmente aquellos músicos de estudio o aquellos que fueron contratados para realizar alguna tarea musical específica, que no necesariamente aparecen en la promoción de la grabación. Entonces, pongamos el ejemplo que usted es un solista, entonces pone su instrumento, es voz, ¿verdad? Porque a veces digo, pero yo no toco ningún instrumento, pero su voz es un instrumento. Así que intérprete pone su nombre completo. Los nombres completos son importantes, especialmente en nuestros países, porque no saben cuántas personas se llaman con nombres muy parecidos. Acá en sociedad, siempre nos cuestionan a quién ponemos. Si usted es nuestro socio, ponga Musicartes. ¿Por qué hacemos esta observación? Porque probablemente haya alguien que no pertenezca a una asociación o sea, pertenezca a una asociación de otro país, ¿verdad? Estas notaciones especiales, usted lo va a utilizar solo si tiene una anotación especial. Si usted no sabe qué poner acá es porque no tiene una anotación especial. Van a darse casos especiales que usualmente ya son tratados directamente con Musicartes, que cuando se requiere le decimos que esa observación la anote acá. Y va a ir con el ejecutante. Entonces se pone acá, si usted es solista, va a poner voz, su nombre, ¿verdad? Juan, utilicemos un nombre muy común en Guatemala, Juan Pérez, ¿verdad? Sociedad Musicartes. No hay ninguna anotación especial. Ah, bueno, pero en esa canción, cuando la escuchamos, suena, usted es el principal de esa canción, pero suena batería, suena guitarra, pero la promoción de todo es usted, porque usted es el solista, ¿verdad? Entonces va a venir acá, entonces se necesita anotar batería, fulano de tal, ¿verdad? Guitarra, tal, o sea, tal. Y ellos son ejecutantes, ¿verdad? Entonces, podemos de manera rápida diferenciar que los intérpretes son aquellos que son los de la portada, digámosle, del disco, de la canción, los que son la cara, ¿verdad? De esta. Y los ejecutantes, aquellos que grabaron, pero tal vez no tienen ese rol de preponderancia en la canción. Aquí nos preguntan mucho, ¿y si yo hice un featuring, verdad? Entonces, acá hay que hacer, bueno, ¿cómo estoy promocionando esto? Ese es el featuring con. Entonces, ambos están haciendo un rol principal. Ambos son intérpretes. Y si estoy haciendo un dúo, y si hay algún invitado especial, ¿cómo está promocionando la canción? O sea, esas son preguntas que nos podemos hacer. No, entonces ambos somos intérpretes, ¿sí? Y entonces, si usted tiene muchas canciones, puede llenar una tablita por canción. Y si tiene más, pues agrega más tablitas, ¿verdad? Y ahí, o copia y pega, ¿verdad? Y genera para poder venir y declarar sus canciones. Acá, con el tema de la declaración de las canciones, ¿verdad? Tenemos unas preguntas frecuentes que tenemos al momento que se hace esta declaración de canciones. Y vamos a tener acá el tema de yo ya le pagué a un músico, ¿verdad? Para que grabara. Ya no lo tengo que declarar. Esa es una pregunta muy común que se hace. No, ¿verdad? Sí, usted contrató a un músico, ¿verdad? Para venir, para grabar un teclado, ¿sí? Pero usted ya le pagó. Usualmente en nuestra mente pensamos, ya no lo tengo que declarar, porque ¿por qué generaría derechos si ya le pagué? No es así. Los derechos sí tiene que ponerlo en la declaración de la canción, porque los derechos nacen al momento en que se graba en la canción, ¿sí? Y si en este caso yo quería que eso es importante tanto para que lo tengan claro los intérpretes como los ejecutantes, ¿sí?
Hay músicos que son increíblemente buenísimos y que todo el mundo quiere a este músico para que le grabe las guitarras en su canción. ¿Por qué? Porque tiene este feeling, porque tiene esto, tiene algo que lo queremos que grabe. Entonces, yo le pagué, pero le pagué por el trabajo que hizo. Pero eso no significa que ese pago implique el que está renunciando esta persona a un derecho que le va a durar 75 años, ¿sí? Ahora bien, eso es importante. Si un intérprete quiere que esta persona ya no tenga derechos, entonces lo que habrá que hacer es que firme un contrato, porque para renunciar a un derecho se tiene que renunciar por escrito, ¿sí? Y que la persona tácitamente, expresamente indique que está renunciando a sus derechos sobre esas canciones, que los derechos que le vayan a generar por todo el plazo de los 75 años que van a durar. Y así es, porque de lo contrario no va a ser válido. Yo le dije y quedamos. Si no está por escrito, no se puede, esto no va a tener validez. Si usted es un ejecutante, usted graba muchas canciones, tenga noción de esto, porque si usted grabó en una canción y le pagaron, pero no renunció a un derecho, puede generar derechos de comunicación pública de fonogramas, ¿sí? Entonces, bueno, pero mire, yo de verdad quiero vender mi derecho. Bueno, entonces ya sabe de mejor manera cómo negociar, ¿no? Porque no es por el trabajo de ir a grabar, está cediendo, renunciando al derecho de los derechos que le van a generar por 75 años, posiblemente esta canción. No, pero tal vez ni va a sonar, pero no sabemos cuál va a ser la canción que pegue, ¿no? Así que esa es una pregunta frecuente que hacemos. Así que si ya le pagó a alguien, ¿tiene que aclararlo? Sí, tiene que aclararlo. Y esa persona va a generar un derecho. Mire, pero ella renunció, póngala en la declaración y adjunta el contrato, ¿verdad? En el que esta persona lo hizo y entonces no va a haber problema. Se le va a poner un 0, pero se le va a reconocer su derecho moral siempre de que esta persona participó en esta grabación. Otra pregunta frecuente que tenemos cuando hacemos la declaración de canciones es que si le podemos asignar porcentajes. Le dice, mire, fíjense que nosotros quedamos en que yo iba a tener el 99% y la otra persona iba a tener un 1%. Pues puede hacer y nos parece excelente. Pero para hacer esto tiene que tener un contrato, ¿sí? Un contrato en donde la persona dice, o sea, ¿cómo nos vamos a distribuir? El artista A 99% y el artista B un 1% y ambos firmaron, ¿verdad? Entonces, y está legalizado por un notario. Entonces, no hay ningún problema. Nosotros internamente en Musicarte lo vamos a poner así. Pero solamente de palabra no se puede hacer. Así que no se le asigna. Si no tiene usted este contrato, un contrato así con todos los que participaron en la grabación, todos los que participaron en la grabación, entonces no se preocupe. Por eso el formato de Musicartes no tiene el apartado de porcentajes. ¿Por qué? Entonces, ¿cómo es que va a hacerse entonces la distribución de los derechos? Aquí de este tema, ya aquí entonces viene, y ya con esto casi voy terminando, ¿sí? Es el último apartado. Mi canción generó derechos. ¿Cómo se va a repartir el dinero entre los que grabaron? ¿Sí? En la tablita nosotros miramos, pensemos que esa canción generó. Y usted tenía allí a 5 intérpretes de su banda y tenía otros 5 ejecutantes que participaron en la grabación. Entonces, ¿cómo sonó esa canción y apareció una cantidad de veces en el monitoreo? ¿Qué va a pasar entonces? Entonces, proporcionalmente a la cantidad de canciones que se tengan en el año, ¿verdad? Que se vaya a distribuir, se le va a hacer pues la división proporcional, ¿verdad? Si hay 100 quetzales, tenemos 100 canciones, a cada canción le va a tocar un quetzal, ¿verdad? Si tenemos 1000 quetzales y así, proporcionalmente se le va a asignar a la canción y luego esto se va a distribuir dentro de los que participaron en cada una de las canciones. Es por eso que es importante tener todo aclarado. Y las canciones declaradas, perdón. Entonces, ¿cómo se reparte el dinero entre los que grabaron? Pues aquí vamos a tener 2 opciones. La regla inicial va a ser las reglas de distribución internas, que por motivos del tiempo, ¿verdad? Tal vez no no las voy a abarcar detalladas, porque creo que podamos hacer un taller solo explicando la regla de distribución internas, pero en la página de Musicartes, en el mismo apartado donde les mostré antes de socios, ahí, si usted sigue el scroll para abajo, dice reglas de distribución y las explica con un detalle muy, muy amplio, muy específico, o sea, especificando muy bien. Pero de manera resumida, tenemos las reglas de distribución interna de Musicartes es que a los
Intérpretes, ¿sí? Les va a corresponder el 60% y a los ejecutantes el 40%. Entonces, como la regla básica, ¿verdad? Entonces, sí, hay 100 quetzales, ¿verdad? Entonces, para esta canción, entonces a los intérpretes le va a tocar 60 y a los ejecutantes 40, ¿sí? Acá hay, surgen, ¿verdad? Ya modalidades distintas en que se van a ir jugando, tenemos reglas adicionales, porque puede darse el caso que tenemos una canción en la que hay 10 intérpretes o 5, 7 intérpretes, ¿no? Porque es una gran banda y hay un ejecutante. Y entonces la lógica de alguien sería que al ejecutante, que tal vez hasta le pagamos, le va a tocar un 40% solito a él y nosotros nos vamos a tener que distribuir nuestro 60%. No, no es así. La regla está creada a efecto que los ejecutantes, ¿sí? Si son menos de 6 personas, entonces les toque únicamente una sexta parte de esto. Y esa sexta, el resto se va, que corresponde a un 6.66%, y el resto se redistribuye dentro de todos los que participaron, a efecto que pueda ser más justo la modalidad de distribución. Estas son las reglas internas que, como le digo, que el detalle, explicándole, están todas desarrolladas y ustedes las pueden leer en la página de Musicartes. Ahora, la otra opción es según los porcentajes que ustedes hayan asignados en el contrato. Pero aquí una regla importante es, yo no le puedo disponer al derecho a un tercero. Yo puedo disponer de mi propio derecho. Yo puedo decidir yo tener un 5%, un 10%. Pero no puedo decirle a la otra persona, vas a tener un 3% y esa persona no estar firmando ese contrato. Es por eso que un contrato se puede hacer, pero que todos los que grabaron en la canción hayan firmado este, ¿sí? Pero si lo tienen, entonces, por supuesto que se puede hacer. Y entonces, ¿qué hacen? De igual manera, necesitamos la declaración de las canciones, porque ahí está toda la información, pero justo junto con la declaración, ustedes adjuntan el contrato que hayan firmado con todas las personas que grabaron. Aquí algo que quisiera recalcar es que cuando todos se asocian a Musicartes y con un solo hecho de asociarse, se comprometen a que la declaración de las canciones que se hacen son verídicas y bajo la responsabilidad de cada uno de ellos, porque algunos dirán, ¿y cómo saben ustedes que eso es cierto? Evidentemente no somos la policía de la declaración de las canciones, ¿no? Pero obviamente hacemos un proceso, ¿verdad? De que cada vez que declaran las canciones, nos mandan, ¿verdad? Los discos, revisamos los créditos. Algunas veces escuchamos y hacemos muestreos y decimos, bueno, aquí se ve una trompeta, ¿verdad? Y aquí nadie declaró una trompeta. Y hacemos esas muestras como de inventario, ¿no? Como se funciona bien. Y le hacemos la observación, sí, ¿será que lo tengo que poner? Sí, sí, lo tienen que poner. Evidentemente, no somos, como le digo, no somos la policía de la declaración de las canciones y es ahí en donde cada asociado, cuando hace una declaración, viene y se compromete que la información que está otorgando es verídica y se hace responsable directamente de cualquier reclamación ante un tercero. Esto por dos vías. Tal vez de repente se nos olvidó declarar a alguien, entonces esta persona, sí, y esta canción generó, entonces Musicarte no sabía, entonces no le otorgó dineros, ingresos a esta persona. Entonces, ¿quién va a ser responsable? Pues quien hizo la declaración de la canción. También el otro extremo, tal vez usted participó en una canción y no lo declararon. Entonces, nosotros facilitamos la comunicación, apoyamos en la resolución de manera conciliatoria, ¿verdad? A los asociados, pero la reclamación se hace directamente ante aquel que declaró. Entonces, esto es algo importante por estas dos vías, tanto por si se nos olvidó declarar a alguien, como por si alguien olvidó declarar a nosotros en alguna canción, ¿sí? Entonces, y de esta manera va a llegar efectivamente el dinero. Nosotros actualmente en Musicartes hacemos distribución una vez al año, ¿sí? Y esta distribución es del año anterior. ¿Por qué? Porque nosotros ahorita, toda la música que está sonando en el año 2020 va a ser la información que se utilice para hacer la distribución en el año 2021, ¿sí? En el año 2020 distribuimos todo aquello que ingresó el 2019 sobre las canciones que
se generaron en el año 2019. Y de esta manera es que se hace esta distribución.